Desde tiempos inmemoriales, a la humanidad le ha fascinado la idea de encontrar tesoros perdidos. Y a veces estos tesoros se esconden en los lugares más insospechados, regalándonos historias increíbles llenas de misterio, aventuras y descubrimientos. En este video vamos a adentrarnos en el mundo de los tesoros perdidos y a compartir con usted dos extraordinarias historias de tesoros encontrados en lugares totalmente insólitos. Número 1. En 1998 se descubrió una escultura del siglo XVIII. Se trataba de un busto de mármol de Sir John Gordon, un laird de las Highlands y miembro del Parlamento. El busto se utilizaba como tope de puerta en una cochera de un polígono industrial de Escocia. El sorprendente descubrimiento lo hizo Maxine Smith, concejala de la época y activista comunitaria. Tras buscar las viejas togas y cadenas del preboste, fue dirigida a este cobertizo. Consiguió la llave del ayuntamiento y encontró el busto simplemente apoyado contra la puerta. Volvió entonces al ayuntamiento para informarles de que esta escultura parecía tener un gran valor y había que recuperarla antes de que fuera robada. El equipo de seguros intervino y descubrió que el busto valía unas 200.000 libras en ese momento. El busto, creado en 1728 por el artista francés Edmé Bouchardon, había sido expuesto en renombradas galerías de todo el mundo, entre ellas el Louvre de París y el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles. La señora Smith cree que el busto fue colocado en el cobertizo a finales de la década de 1980 o principios de la de 1990, durante una reorganización del ayuntamiento. Está encantada de que el busto esté ahora de gira, dando a conocer las Highlands y haciendo disfrutar a la gente con este antiguo artefacto. Número 2. Cuando el artista expresionista abstracto de Connecticut Francis Hines murió en 2016, dejó atrás una vasta colección de obras de arte en un granero que utilizaba como estudio. Un año después, un mecánico de Connecticut llamado Gerard Whipple descubrió esta colección de obras de arte. Con la esperanza de utilizarlas como decoración de Halloween, ya que consideraba que estas obras de arte no eran más que basura, se las llevó todas a casa. Sin embargo, no sabía que estas obras de arte representaban el trabajo de toda la vida de Francis Hines y valían millones de dólares. Mientras revisaba la colección, Whipple descubrió un cuadro de 1961 con el nombre completo de Francis Matz y Hines. Tras investigar a fondo la vida del artista, se puso en contacto con su familia, que le dio permiso para conservar la obra. La colección había sido envuelta en 7.315 metros de tela sintética. Muldoon Elgar, antiguo marchante de Hines y marchante de arte jubilado de San Francisco, presentó entonces a Whipple a otros artistas, entre ellos el historiador del arte Peter Hastings Falk. Se ha informado de que el envoltorio utilizado por Hines era un elemento clásico popularizado por Christo y John Claude. Aunque nadie sabe cuántas obras de arte ha salvado Whipple, afirma que conservará algunas. Según Artnet, cada uno de estos cuadros podría ponerse a la venta por entre $12,000 y $20,000, mientras que los dibujos podrían venderse por $40,000 cada uno. En total, toda esta colección valdría millones de dólares. Número 3. Michael Rohrer, un hombre que descubrió una colección de 345 cómics mientras limpiaba la casa de su difunta tía abuela en Virginia. La colección, cuidadosamente apilada en un armario del sótano, pertenecía a su tío Billy, fallecido en 1994 a la edad de 66 años. Por increíble que parezca, Billy nunca había mencionado la existencia de esta colección. Entre los cómics había 44 números de la Overstreet Comic Book Awards Guide, una lista de los 100 mejores cómics de la Edad de Oro desde finales de los años 30 hasta finales de los 40. Otros eran cómics de detectives, como el número 27, que presentaba el debut de Batman, y el número 2 del Capitán América, entre otros. Tras investigar el valor de la colección, Michael se dio cuenta de que su tío abuelo había conseguido comprar una asombrosa colección de lo que resultaron ser algunos de los cómics más valiosos jamás publicados. La mayor parte de la colección de Wright data de los años 1938 a 1941, y es increíble descubrir que Wright tenía buen ojo, incluso de niño. Lo creas o no, estas raras revistas se vendieron en subasta por la asombrosa cifra de $3,5 millones en Nueva York en 2012. Por ejemplo, el número 27 de Detective Comics, con los primeros días de Batman, se vendió por $523,000, con prima del comprador. Michael Rohrer y su madre se quedaron atónitos al descubrir el valor de estos cómics,
una colección que muchos en el gremio pensaban que ya no existía. Tuvieron que revisar uno a uno los cómics de su lista para averiguar qué ocurría realmente. Y la realidad fue una fortuna inesperada encontrada de una forma inusual. Número 4. Una mujer empleada en una empresa de limpieza hizo un sorprendente descubrimiento al encontrar una rara moneda australiana de 1930 bajo una alfombra mientras limpiaba una casa. Charlotte Bosanquet, de 20 años, formaba parte del equipo de Care Cleaning Services Sydney, que realizaba una limpieza a fondo a una persona que sufría silogomanía. Fue durante esta operación cuando desenterraron una moneda oxidada y periódicos que databan de la década de 1930. Tras investigar la moneda, Charlotte descubrió que podía valer hasta $40,000. El hallazgo suscitó muchos comentarios en TikTok y muchos la acusaron de guardarse la moneda. Sin embargo, Charlotte quiso asegurar a todo el mundo que había devuelto la moneda a su propietario, subrayando que no se trataba de una situación de quien la encuentra se la queda, ya que la moneda pertenecía al dueño de la casa. Esta moneda se considera una de las más raras de Australia, ya que solo se pusieron en circulación unas 1500 en 1930, al comienzo de la Gran Depresión. Todas las monedas australianas anteriores y la decimalización, como los peniques de cobre, tenían una acuñación muy limitada y no estaban destinadas a un uso generalizado. De hecho, las 1500 emitidas se utilizaron para aumentar la oferta en 1931. Estas monedas se retiraron de la circulación en la década de 1960, y fue entonces cuando los coleccionistas se dieron cuenta de que faltaba el penique de 1930. Número 5. Imagínese esto. Una colección de más de 40 coches clásicos escondida en un garaje de Michigan, intacta durante casi 3 décadas. No es ficción, señoras y señores, sucedió de verdad. La historia comienza cuando la familia de un hombre de Michigan decidió vender su colección de coches clásicos, que había permanecido intacta durante unos 30 años. ¿Y a quién pidieron ayuda? A una casa de subastas local llamada Repocast. No se creerá lo que había en el garaje. La colección incluía algunos de los modelos de coche más famosos de los últimos 50 años, entre ellos una flota de 28 Ford Thunderbirds de finales de los años 50 hasta el modelo Big Bird de 1976. La colección también incluía un Ford modelo B de 1932, un Buick Rubera Coupé de 1973 e incluso un remolque de 1977. Sí, han oído bien, un remolque. Todos estos tesoros automovilísticos se subastaron por la impresionante cifra de más de $300,000. Algunos necesitaban un poco de atención y se vendieron por unos cientos de dólares, mientras que otros, en mejor estado, superaron los $25,000. Uno de los productos más destacados de la subasta fue un Ford Thunderbird de 1956, que se encontraba en la colección. Esta maravilla se vendió por la friolera de $27,100. Número 6. ¿Ves esta espada oxidada? Mucha gente probablemente la consideraría inservible con solo mirarla. Sin embargo, data de entre el 800 y el 600 a.C. y fue descubierta por un granjero en 1965 a orillas de un río de Irlanda del Norte mientras simplemente pescaba. A primera vista, el hombre no encontró nada de importancia en la espada, así que la tiró en su caja de herramientas en un viejo cobertizo de su granja, donde permaneció durante más de 50 años. Luego, en 2017, él y su hermano Maurice se involucraron en el proyecto Battle Bricks and Bridges. Allí comenzaron a investigar la ubicación disputada de la batalla del vado de los ladrillos en el río Yani en 1594, y se preguntaron sobre la ubicación del objeto raro. Entonces recordaron la vieja espada oxidada que habían encontrado, recuperaron el artefacto del cobertizo y lo hicieron examinar por especialistas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la espada era un invaluable artefacto de 2600 años de antigüedad. Según un arqueólogo, un artefacto de la edad de bronce de este tipo solo aparece una vez cada 25 años aproximadamente. El agricultor, que tiene un gran interés en la historia local, consideró que el hallazgo era de gran interés para la gente de Ani. Además, el hecho de que fuera difícil fabricar objetos que sobrevivieran a los siglos hace de este descubrimiento un tesoro significativo. Se cree que la rara espada perteneció a un guerrero y fue rota deliberadamente antes de ser arrojada al río. Luego fue llevada a un museo local para que todos pudieran disfrutarla. Curiosamente, la espada también revela antiguos vínculos comerciales.
ya que se cree que tiene un diseño originario del Valle del Támesis en Inglaterra, mientras que la aleación de bronce podría estar hecha de estaño de Cornualles y cobre del condado de Cork. Número 7. Detroit, ciudad conocida por sus edificios abandonados, guarda muchos secretos. Entre ellos, un almacén abandonado descubierto en 2015, que esconde un tesoro que algunos podrían considerar más valioso que el oro. En el interior de este edificio olvidado, los exploradores urbanos descubrieron algo bastante inusual. Millones de tarjetas deportivas Topps de los años 80 y 90 almacenadas en cajas cubiertas de polvo, con miles más esparcidas por el suelo. Estos cromos de béisbol, hockey y otros deportes estadounidenses estaban en perfecto estado. Muchas aún estaban en cajas sin abrir y envueltas, y algunas tenían tiras de cromos que nunca se habían cortado. El valor estimado de estos cromos oscilaba entre 99 céntimos y $5,99 cada uno, lo que significa que este almacén podía contener millones de dólares en objetos de colección. El edificio llevaba tanto tiempo abandonado que no era seguro. No había ningún propietario a la vista y ninguna entidad oficial había estado en las instalaciones durante décadas. Los únicos que conocían este tesoro eran los pocos exploradores urbanos que lo habían descubierto. Uno de estos exploradores, conocido solo como Slangs, visita regularmente el almacén donde colecciona y vende estos mapas por internet. Se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Pero este tesoro escondido no está exento de polémica. La verdadera propiedad de estas cartas sigue siendo un misterio, al igual que el valor real de la colección. Algunos especulan con que el almacén se utilizó en su día como centro de distribución y que las cartas se abandonaron en el proceso de entrega. Número 8. Esta es la casa de Matthew y María Colonna Emanuel. Durante mucho tiempo vivieron una vida tranquila, sin saber el secreto que encerraba su jardín. Entre las plantas había un objeto de metal oxidado. Pensaron que se trataba de un viejo cable o caja eléctrica, un vestigio del pasado de la casa, sin importancia. Pero ocurrió algo inesperado, que lo cambió todo. Cuando los animales dañaron sus árboles, Matthew y María decidieron sustituirlos. No sabían que este proyecto de jardinería les llevaría a un descubrimiento sorprendente. Cuando retiraron los árboles, descubrieron algo que había permanecido oculto durante años: una vieja caja fuerte oxidada. Era un misterio que acababa de revelarse. Abrieron la caja con impaciencia. Dentro encontraron un tesoro, billetes mojados y una colección de joyas envueltas en bolsas de plástico. Había diamantes, un anillo de compromiso, muchos otros anillos, oro con jade. El valor total era asombroso: $52,000. Entre los tesoros había billetes, tan frágiles que apenas podían tocarlos. El estado húmedo y embarrado de los billetes sugería que habían pasado años enterrados en el jardín. Pero las sorpresas no acabaron ahí. También descubrieron una dirección en un trozo de papel. La dirección pertenecía a uno de sus vecinos. ¿Y adivina qué? Esos mismos vecinos habían denunciado un robo el Boxing Day de 2011. El objeto robado era la caja fuerte. La pareja se dio cuenta de lo que había pasado: la caja fuerte perdida, el robo y su inocente jardín que se habían convertido en su escondite. Sabían lo que tenían que hacer. Con los tesoros recuperados y la verdad en la mano, Matthew y María fueron a ver a sus vecinos. La caja fuerte perdida fue devuelta por fin a sus legítimos dueños, después de casi 7 largos años. Matthew y María convirtieron un simple proyecto de jardinería en una increíble aventura de descubrimiento y reencuentro. Su historia nos recuerda que, a veces, los tesoros más increíbles pueden encontrarse justo delante de nuestra puerta, en nuestro propio jardín. Número 9. Marthe de Florian, nacida Mathilde Heloise Bougiron, fue una dama de la alta sociedad francesa de la Belle Époque. Fue conocida por haber tenido muchos amantes famosos, entre ellos el artista Giovanni Boldini. Su historia resurgió en 2010 cuando se descubrieron sus pertenencias en su piso de París, que había permanecido intacto durante décadas. El piso estaba situado en el número 2 de la Place de la Bruyère, en el distrito 9 de París, no lejos de Sainte Trinité. Marthe de Florian murió en este piso en 1939. Su hijo, Henri Bougiron, vivía en el piso en el momento de su muerte, y posteriormente lo heredó Solange Bougiron, hija de Henri y nieta de Marthe de Florian.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Solange, que era dramaturga y a veces utilizaba el seudónimo de Solange Beldot, huyó de los nazis y se instaló en el sur de Francia. Nunca volvió al piso tras la muerte de su padre en 1966, pero siguió pagando el alquiler y los gastos hasta su muerte en junio de 2010 a los 91 años. Como resultado, todo lo que había en el piso, incluidos numerosos cuadros, muebles y todos los elementos habituales de la vida de principios del siglo XX, permaneció intacto durante varias décadas. Entre los muchos cuadros descubiertos en el piso había un retrato de la propia Marthe de Florian, pintado por Giovanni Boldini. El retrato nunca había sido catalogado, expuesto ni publicado, pero en el piso se encontró una tarjeta de visita con una nota de amor garabateada por el pintor. Tras su redescubrimiento y nuevas investigaciones sobre su procedencia, el cuadro se sacó a subasta con un precio de salida de 300.000 euros. Sin embargo, 10 postores elevaron el precio a 3 millones de euros, un récord mundial para el artista. El contenido del piso, incluido el cuadro de Boldini, se subastó el 28 de septiembre de 2010. El piso en sí era una réplica perfecta de la casa de una cortesana de finales del siglo XIX, con un magnífico tocador, cuadros, joyas y una cama con dosel. Los albaceas testamentarios de Madame de Florian descubrieron la experiencia de descubrir el piso como entrar en el apartamento de la bella durmiente. Número 10. En noviembre de 2003, la neoyorquina Elizabeth Gibson tuvo un encuentro fortuito que cambiaría su vida. Mientras tomaba su café matutino, vio un cuadro entre bolsas de basura en la calle. Aunque sabía poco de arte moderno, Gibson sintió que el cuadro tenía un extraño poder y decidió salvarlo de su ignominioso destino. Sin saberlo, se trataba de una codiciada obra conocida como Tres personajes, del artista mexicano Rufino Tamayo. Nacido en 1899, Tamayo es famoso por su peculiar fusión del modernismo europeo y americano con ideas del arte precolombino, y esta obra de 1970 se considera una de sus obras maestras. Lo que hacía que el cuadro fuera aún más especial era su pasado. Había sido robado a su propietario en 1987 y estaba desaparecido desde entonces. Decidida a saber más sobre el cuadro, Gibson pasó 4 años investigándolo. Su descubrimiento se produjo cuando el cuadro apareció en un episodio de Antiques Roadshow. Entonces se puso en contacto con August Uribe, experto de Sotheby's, y organizó un misterioso encuentro en el que ella le condujo hasta la obra. Entonces se puso en contacto con el verdadero propietario, que lo había comprado originalmente en una subasta de Sotheby's en 1977. El cuadro volvió a subastarse en Nueva York y se esperaba que alcanzara un precio de entre $750,000 y $1 millón. Como resultado de su descubrimiento y de sus esfuerzos por devolver el cuadro a su verdadero propietario, Gibson recibió una recompensa de $15,000 del vendedor, así como una pequeña comisión de búsqueda de Sotheby's, cuyo importe la casa de subastas no quiso revelar. El FBI inició una investigación sobre el robo del cuadro, lo que supuso un emocionante final para el inesperado viaje de Gibson desde su paseo matutino hasta el mundo de las obras maestras robadas. Número 11. Alex Archbold, propietario de una tienda de antigüedades en Edmonton, Canadá, hizo un descubrimiento extraordinario al comprar el contenido de una casa que perteneció a una antigua profesora de piano llamada Beth Joan Rack. Alex, que lleva comprando y vendiendo antigüedades desde muy joven, se sintió intrigado por la oportunidad de explorar los tesoros que escondía la propiedad. Habiendo crecido con medios económicos limitados, la pasión de Alex por coleccionar y revender antigüedades se vio alimentada por su deseo de aprender sobre historia y ganar algún dinero extra. Con su mujer, abrió una tienda de antigüedades llamada Curiosity Inc. en Edmonton, donde se especializaron en artículos únicos e inusuales. Su constante búsqueda de piezas intrigantes les llevó a adquirir todo el contenido de la casa de Beth Joan Rack, pagando $10,000 sin saber lo que les esperaba. Cuando Alex puso por fin un pie en la casa, le sorprendió la extrema acumulación. Montones de cosas le obstruían la vista, llegando hasta el techo. Descubrir los tesoros ocultos en medio del caos era una tarea de enormes proporciones. Mientras Alex y su equipo buscaban meticulosamente en cada libro, revista e incluso par de zapatos, descubrieron algunos tesoros asombrosos escondidos en lugares inesperados.
Entre los hallazgos había ropa de diseño, monedas raras, bolsos con anillos de oro y diamantes, carteras llenas de billetes y dólares de plata y mucho más. Incluso se descubrió un lingote de plata escondido debajo de un colchón. El valor de los objetos descubiertos era asombroso. Lo que Alex pensó en un principio que no reportaría beneficios, resultó ser una inversión extremadamente rentable. Tras vender el contenido y los tesoros en 3 subastas, calcula que el valor total ronda los $400,000. Esta inesperada ganancia marca un hito en su carrera y la considera la mejor inversión que ha hecho nunca. Número 12. En 2003, el ejército estadounidense invadió Irak en busca de armas de destrucción masiva. No se encontraron tales armas, pero sí un descubrimiento inesperado: oro, y mucho. Las tropas encontraron enormes depósitos de oro y los confiscaron. Incluso hay fotos que muestran a soldados dentro de camiones cisterna llenos de oro. Lo extraño es que, aunque la guerra tuvo lugar hace muchos años, estas fotos no empezaron a aparecer en internet hasta 2014. No se difundieron ampliamente hasta mucho después. Mientras tanto, todo ese oro desapareció misteriosamente de Irak. Nadie sabe exactamente a dónde fue ni dónde está ahora. Tampoco está claro qué protocolo debe seguir el ejército estadounidense cuando descubre un yacimiento de oro. Los detalles siguen siendo confusos y no se dispone de información concreta. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre este descubrimiento de oro en Irak y su destino posterior.